¿qué tal? Muy buenos días. Mire, seguimos meditando en este tema que viene como derivado del tema de la semana pasada. La semana pasada hablábamos al modo de Dios y esta semana estamos hablando ese mismo modo de Dios, pero la parte que nos toca a nosotros. Estamos basándonos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, que según la Nueva Versión Internacional dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mire, estábamos hablando de la primera parte, dice: pero si mi pueblo, que significa cuando nosotros dejamos de creer nada más hacia nosotros y tener una relación con Dios a nuestro modo, sino que atrevemos a poner nuestra fe en práctica y a llevarla hacia afuera para que otros sean beneficiados, cuando nos atrevemos a entendernos como propiedad de Dios y a llevar su nombre y su apellido y a comportarnos ya no como los Pérez, sino como los González, por poner un ejemplo, dice: si se humilla y ora, si nos sabemos bajo autoridad, nos sabemos observados, nos sabemos amados y nos atrevemos a tener un diálogo, una plática de dos vías con Dios en donde hablamos y Él nos responde y viceversa, dice, y buscamos su rostro, cuando nos atrevemos a encontrarnos con el Dios de la Biblia, con el Dios que de acuerdo a su carácter y no de acuerdo a nuestras ideas. Y aquí es en donde se torna esto interesante, porque esta frase puede llegar a ser muy mal entendida. Dice: y se aparta de su conducta perversa. Y no estamos hablando de perversión en términos sexuales, y no estamos hablando de perversión en temas de una conducta extrema, sino estamos hablando de una conducta independiente. Si usted se pone a pensar, el pecado de Adán y también el de Eva, pero el pecado de Adán no fue comerse la famosa manzana. El pecado de Adán fue pensar de manera independiente, y eso lo llevó a una perversidad, porque la perversión es la distorsión de la verdad. Entonces dice: y se apartan de su conducta perversa. Si se apartan de su conducta que distorsionó la verdad, cuando ustedes trataron de adaptar la verdad de Dios a la realidad de sus circunstancias. Eso es lo que está diciendo. Y si se da cuenta, ahora con el entendimiento de ser un pueblo, de llevar el nombre de Dios, de sentirnos bajo autoridad y observados, teniendo un diálogo con Dios y conociendo a Dios como Él es, ahora tenemos la capacidad de dejar de actuar de una manera independiente y a nuestro modo, sino que ahora tenemos la capacidad de dejar las actitudes independientes, las actitudes que ahora sí que pervirtieron la verdad. Porque piensa esto, la Biblia dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El problema es que nosotros vivimos con una versión alterna de la verdad, porque no nos hemos atrevido a ir a nuestra Biblia y a buscar a Dios y entender las cosas desde el modo de Dios. Por eso me gusta tanto repetir que la Biblia no hace otra cosa más que mostrar símbolos. La Biblia está llena de símbolos. Y si usted se ha dado cuenta, vimos a pueblo, que el pueblo es lo mismo que un cuerpo, y entonces dice: es el funcionar en conjunto, es un símbolo. El que lleva un nombre, le hablaba la semana pasada, que tiene que ver con el hecho como la mujer cuando se casa con un marido y que adopta el nombre del marido, es un símbolo. Cuando hablamos de humillarse, no hablamos de esa actitud de sobajarse o de ser sobajados, sino habla de una actitud de autoridad y de ser observados con y por amor. Cuando hablamos de orar, hablamos de un diálogo, una plática de dos vías. Cuando buscamos el rostro, estamos hablando del símbolo de decir: te voy a buscar tu rostro, te voy a ver a la cara, pero voy a conocer quién verdaderamente eres. Y el día de hoy hablamos que nos podemos apartar de las conductas perversas, no por entender mal la palabra perversa, sino entender que es una distorsión de la verdad. Y Dios nos está diciendo: aquellos que se apartan de su propia versión de la verdad y se alinean a la verdad de Dios. Y entonces dice: aquellos que se atreven, porque si se da cuenta, son 5 pasos bien complicados si los vemos de golpe. Pero por eso ahora sí que Dios nos lo desmenuzó en uno y otro, y por eso entre cada uno hay una coma. Pero si mi pueblo, coma, que lleva mi nombre, coma, se humilla y ora, coma, busca mi rostro, ¿sí? Y
se aparta de su conducta perversa, está diciendo, una a la vez, no te atragantes porque te vas a ahogar. Y entonces, fíjese la garantía tan especial. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Usted quiere ser escuchado por Dios? Atrévase a ser parte de un pueblo. Atrévase a que se le note llevar el nombre de Dios. Atrévase a entenderse bajo autoridad y bajo observación. Atrévase a tener una plática de 2 días con Dios y atrévase a demandarle a Dios, contéstame, pero no se atore en el sí, no y tengo algo mejor para ti, sino atrévase a las respuestas profundas, intensas, que llevan a salvación. Amados, atrévanse a buscar el rostro de Dios, a conocer a Dios como Él es. Yo espero que esta semana le haya bendecido a usted tanto como a mí. Yo espero que esta semana le haya quedado muy claro la parte que a usted le toca para responder a ese llamado de Dios cuando nos llama y nos atrae con lazos de amor. Y amados, yo espero que ustedes me comenten qué es lo que piensan, lo que opinan y qué es lo que les gustaría a ustedes en su vida de fe después de haber aprendido esto. Nos vemos el lunes, que Dios les bendiga y gracias por permitirme entrar hasta sus casas. Nos vemos.